Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, pensaba yo en las múltiples dificultades que enfrentamos las personas y de manera especial, obviamente, pensaba en el pueblo de Dios. Como pastor que soy, muchas veces me llegan ciertas narraciones, ciertas situaciones a mi conocimiento que hablan de dificultades, de problemas, de adversidades, y sin desmerecer que efectivamente estamos viviendo en un tiempo bastante complicado, no es menos cierto que algunas, no sé si muchas o pocas, no me atrevería a decirlo, algunas de estas dificultades, de estas circunstancias que a veces nos toca enfrentar, provienen de malas decisiones, provienen de malas actitudes, provienen o son consecuencia de situaciones que nosotros mismos hemos generado. Y para eso yo quería un poquito aclarar un punto que podría volverse doctrinal, pero no es este el espacio en el que yo abordo los aspectos doctrinales, sino en las enseñanzas bíblicas que damos, en las células o en las enseñanzas bíblicas en general, pero que es necesario partir desde este punto. Y es respecto de la salvación por gracia, la salvación por gracia. El libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 8 en adelante, solo le refiero a algo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos tres versiculitos que son muy conocidos y deben ser muy conocidos y que tienen que estar grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, nos dice el proceso que tenemos de la salvación, por así llamarlo. De hecho, esta prédica se llama el verdadero proceso de salvación. El verdadero proceso de salvación. ¿Por qué? Porque primero la salvación es dada por Dios, ¿sí? Es un rescate, es una redención que proviene de Dios y que proviene a través de la fe que tenemos en su Hijo Jesucristo, que fue el que ejecutó esta salvación, es decir, Él pagó el precio del pecado, ¿no? Pero si bien es un regalo, es un don de Dios a través de Jesucristo y de su sacrificio y obediencia que le llevó a la cruz del Calvario, gracias a Dios, ni la cruz ni el sepulcro le retuvieron, sino que resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. También la palabra de Dios nos aclara unos cuantos aspectos más. Uno de esos, por ejemplo, dice que esta salvación, el que nosotros hayamos sido elegidos para recibir esta salvación, no es por mérito nuestro, ¿sí? Dice, no es por obras, es decir, no es porque Dios a mí me llamó, Dios a mí me inquietó, Dios a mí me escogió, Dios a mí me eligió, porque yo era una persona tan buena, o porque yo era una persona religiosa, o porque yo, a pesar de lo malo que era, también era bien generoso, o porque yo siempre tuve tal o cual actitud que pudiera ser calificada humanamente como de bondad, como de misericordia o de favor en pro de los demás. Sí, eso es absurdo. Más bien, yo creo, inclusive por mi mismo testimonio, que si Dios fijó su atención en nosotros y Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, es porque Él vio una condición que la advierte versículos anteriores. ¿Sí? En el mismo capítulo 2 de Efesios comienza diciendo en el versículo 1 que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes somos o quiénes, sí, éramos y somos los beneficiarios de la salvación? ¿Sí? Somos quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo peor de todo es que estábamos muertos espiritualmente y estábamos riéndonos, estábamos saltando en chuzapata y creyendo que todo va bien o que somos felices y que esa felicidad iba a ser eterna, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Para entrar en el punto que me inquieta, en el punto que me impulsó a tener esta charla, ¿sí? Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Esa muerte espiritual, ese mal olor que emanaba nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras decisiones, ¿sí?
nos llevó a ser candidatos de la salvación, ¿sí? Entonces ya sabemos que la salvación no es por mérito, no es por haber mostrado algo espiritualmente valedero o algo que sea calificado como bueno en nuestra vida, y nosotros somos receptores de esa salvación que es gratuita, es por gracia. ¿Cómo la obtenemos? Cuando tenemos fe en Jesucristo, es decir, cuando creemos en el sacrificio redentor de Jesucristo. Pero también dice, y este es el punto, ¿sí?, de la verdadera fe salvadora, es que nosotros, ¿sí?, somos a raíz de que aceptamos, a raíz de que tenemos esta fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, quizás este versiculito que se escapa, que no permite recordar o identificar bien este proceso y este propósito de Dios. Y es el hecho de que menciona que nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús, ¿sí? Y al ser hechura suya en Cristo Jesús, entonces nosotros sabemos qué tenemos que hacer de ahí en adelante, es decir, a partir de ser salvos, de ahí en adelante, Dios nos va a indicar cuáles son las obras que Él ha predestinado para que nosotros las cumplamos, para que nosotros anduviésemos en ellas, dice la palabra. Entonces, estos dos aspectos quiero yo destacar, ¿sí? El hecho de que somos hechura suya. ¿Qué significa esto? Esto significa más o menos, para dar una ejemplificación que nos aclare el panorama, y basado en lo que también menciona la palabra, dice, por ejemplo, la palabra de Dios, que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, ¿sí? Entonces, el barro, nosotros, estas personas, ¿sí?, que nacemos, crecemos, nos dañamos, nos perdemos, pecamos, morimos espiritualmente, es decir, no tenemos comunión con un Dios santo que es nuestro creador. Somos unas figuras amorfas, hablándolo en el sentido de que somos el barro, ¿no? Entonces somos amorfos. ¿Por qué? Porque la vida, las decisiones, los pecados que hemos cometido nos han deformado nuestra mente, han deformado nuestro corazón, han cauterizado nuestra conciencia. Y obviamente unos, no podría decir más o menos, ¿sí?, porque un poco de levadura leuda toda la masa, pero cada quien en su ámbito, o cada quien en su vida, hemos tenido una vida pecaminosa. Quizás la mayor cantidad de pecados no se han manifestado o no han sido ejecutados, porque también tenemos mucho pecado en la mente, y todo eso nos deformó de tal manera que jamás podríamos encajar, jamás podríamos calzar dentro de un plan de Dios, ¿sí? Un plan personal y un plan como familia de la fe, y el plan que Dios tenga en y a través de nosotros con nuestro entorno, ¿no es cierto? Entonces éramos unas figuras totalmente amorfas, ¿sí? Éramos totalmente, habíamos trastornado totalmente el plan de Dios, de tal manera que nuestras vidas, aun cuando teníamos chispazos de buenas obras, aun cuando teníamos algún chispazo de enmienda, aun cuando teníamos una capacidad de reconocer algún error, alguna falta, eso nos duraba muy poco, porque ya la deformación que había en nuestra mente, en nuestro corazón y manifestado en nuestros hechos, impedía, se sobreponía, nos superaba, nos vencía, ¿sí?, esas malas conductas que son fruto de esa deformación que tuvimos, y que obviamente no coincidía con el plan original de Dios. Entonces, cuando Dios nos ofrece la salvación, que en parte es el pago de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y quien murió por esa paga, por esa deuda de pecado acumulado cuando nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, es Cristo Jesús. Entonces nos dice, perfecto, yo compro esta figura amorfa, yo compro esto que no calza en nada, yo adquiero esto que no sirve para nada, ¿sí?, porque yo le voy a transformar conforme al molde que tengo en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, por eso dice que somos hechura suya en Cristo Jesús. Y esto es parte del proceso de la salvación, la transformación, la conversión, creo que es
el verbo que califica de mejor manera esta transformación que debe haber en nuestras vidas de lo que éramos a lo que tenemos que ser, ¿no? Y esta es una transformación, primero es permanente, constante, si bien a veces es paulatina, pero es una transformación que va a durar siempre, ¿no? Es decir, si algún error terrible puede pasar en nuestras vidas y que puede llegar de manera desapercibida, es creer que nosotros ya hemos llegado a un punto en el que Dios me ha cambiado tanto, soy tan lindo, soy tan buena gente, que ya no necesito ser cambiado más. No, estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, este aspecto que es sumamente importante, hasta nos sirve como una verificación, como una constancia, como una prueba de que efectivamente somos salvos, ¿sí? ¿Cómo? Porque vamos siendo transformados conforme al diseño de Cristo Jesús. Somos hechura suya en Cristo Jesús. Entonces, este cambio, esta transformación, el coger esta masa, esta arcilla amorfa, ¿sí? Y ponerla sobre el tablero de trabajo del maestro, del alfarero, ¿no? Y que comencemos a dar vueltas y que tengamos que ser amoldados con la fuerza de las manos del Señor para ir cogiendo la forma del diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Es una prueba, es duro, es difícil, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en por llamarlo así, en este primer proceso, en esta primera instancia de aceptar la salvación y ser gozosos y saber que mi deuda está pagada? Pues es doloroso lo que muchas veces viene, lo que me atrevo a decir, casi siempre viene, por no decirlo siempre, que es la transformación. Es el dejar de ser lo que era para comenzar a ser lo que debo ser. Es dejar esa vana manera de vivir para tener una vida con un propósito. Es el superar aquellos hábitos malsanos, decisiones, costumbres, pensamientos que teníamos en los cuales estábamos adecuados y cambiarlos totalmente con lo que verdaderamente conviene y está dentro del plan y del propósito de Dios. Entonces, este lapso, esta transformación, esta primera instancia, como yo lo llamo, ¿sí? que es el tiempo de comenzar a ser transformados, es un tiempo difícil, es un tiempo doloroso, es un tiempo que amerita sujeción total a Dios, es un tiempo de muchas preguntas y pocas respuestas, que después se va alivianando si es que nos dejamos moldear, si es que permitimos que el alfarero vaya dando forma a la amorfa vida que teníamos. Luego se va alivianando, como digo, nunca termina, porque la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que nosotros sepamos que este tiempo es necesario. Es un tiempo en el que no solo es probada nuestra fe, sino nuestra entrega, nuestro compromiso, nuestra decisión. Ahora, ¿por qué quiere Dios convertirnos y hacernos de acuerdo al molde o al plan divino que Él tiene? Porque obviamente Él quiere contar con nosotros, no solo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, no estoy hablando de la parte material por si acaso, o no únicamente de la parte material, sino también quiere que nosotros podamos ser útiles en sus manos, ¿no? Que podamos ser transformados de tal manera que nuestro testimonio sea de bendición, sea de referencia, ¿sí? Para otras personas y también ser usados. Acuérdense lo que yo pedía la semana anterior y les decía que quiero que salgamos la iglesia y golpeemos puertas de las personas cercanas, tanto emocionalmente, sentimentalmente, anímicamente, cuanto de las personas cercanas geográficamente para poder llevarles el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, pero para poder cumplir con este propósito, para ser útiles en esa área, nosotros necesitamos, ¿sí?, ser transformados, ser cambiados, ser convertidos. Insisto, este es un proceso duro, difícil. ¿Cuánto dura ese proceso, pastor? Bueno, todo depende de la sensibilidad de nuestro corazón y de la obediencia que tengamos para dejarnos cambiar, ¿sí? Entonces, hay personas que pueden tener 40 años en el Evangelio y que son gente ruda y que son gente de dura cerviz,
que a pesar de que Dios a veces ha apretado un poquito más y ha permitido que un dolor, un quebranto llegue a nuestras vidas, a veces resulta que efectivamente la gente no cambia a pesar de, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese proceso yo no le puedo decir. No creo que ni uno mismo respecto de sí mismo puede decir, a mí me va a durar 1 año, 2 años, 3 años. No, siempre habrá algo que cambiar, siempre habrá algo que mejorar y Dios constantemente va a estar moldeándonos si es que nos mantenemos en las manos de Dios. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, y con esta vamos a la siguiente parte. La otra cosa que puede pasar es que efectivamente aceptamos la salvación, resucitamos espiritualmente, es pagado el precio de nuestro pecado, nos alivianamos tremendamente con esto, tenemos fe en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo para rescatarnos, pero no tenemos fe para seguirle, para perseverar, para mantenernos en sus caminos. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que no hay un cambio de vida. Y si no somos hechos conforme en Cristo Jesús, si no somos hechura suya en Cristo Jesús, es decir, no le dejamos a Dios que nos cambie, ¿sí? O le dejamos en ciertas áreas de apariencia y no le dejamos que cambie la esencia, que cambie el ADN espiritual que debe cambiar, ¿no es cierto? De ese ADN pecaminoso, perverso, malsano, en fin, ¿sí? A un ADN que procure y se deleite en los mandamientos de Dios, como dice la palabra, ¿sí? A un ADN en el que la esencia misma nuestra comience a reprochar todo lo que es contrario a Dios, ¿sí? Y comience a anhelar vivir para agradarle. Entonces, si es que nos quedamos en esta transformación de decir, y por eso le decía que este es un punto doctrinal que se discute hasta el día de hoy, ¿no? Sí. La salvación por gracia, estamos de acuerdo todos los que discutimos distintos puntos de vista. La salvación es por gracia, es decir, es gratuita. Nadie ha hecho mérito, nadie tiene nada que decir que se ha ganado la salvación. Hasta ahí estamos bien. Pero luego, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Yo dejo de ser salvo o no dejo de ser salvo? Ya se pagó un precio y nadie más puede pagar un precio mayor, por lo tanto soy salvo. Hay quienes así lo dicen. Yo no creo mucho que debemos detenernos, y por eso usted no me habrá escuchado mucho mencionar al respecto, detenernos en que si la salvación se pierde o no se pierde. Yo creo que el enfoque más bien está en ver si es que llegamos a ser salvos o no hemos llegado a ser salvos. La palabra de Dios allí en Mateo 24:13 dice que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Entonces yo más bien creo que el asunto va por identificar si hemos permanecido y estamos permaneciendo en el proceso o quizás nos hemos salido antes de que el proceso o los procesos o las instancias en el proceso se cumplan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, debiendo haber dejado ya nuestra vida pasada, porque decidimos ser hechura suya en Cristo Jesús, ya no estamos caminando en el rumbo que Dios tenía planificado en este proceso de reestructuración, en este proceso de conversión, sino que nos hemos quedado en alguna parte en un proceso de transición. Por eso la palabra de Dios en el mismo libro de Efesios, obviamente habla también en otros libros, pero aprovechando que estamos en este texto, menciona así. Sigue siempre con atención y con reverencia a lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 4 del mismo libro de Efesios, los versículos anteriores fueron del capítulo 2, y esta es una carta integral, ¿no es cierto? Es total. En el capítulo 4 nos dice así. Voy a dar lectura del versículo 20 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 20 en adelante. Me sigue por favor con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Más vosotros. ¿A quiénes nos está diciendo? A nosotros, a los que reconocimos que teníamos una mente, un corazón y una vida amorfa, que hemos aceptado esa salvación, ese pago del precio de nuestros pecados porque estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Hemos aceptado el pago que Cristo Jesús lo hizo o que Dios lo hizo a través de su Hijo Cristo Jesús. Es decir, recibimos la salvación por gracia, ¿sí? Y que teníamos plenamente identificado
todos los errores, decisiones terribles que estaban totalmente alejadas de la voluntad de Dios y que eso ya debíamos haber superado. Dice, más vosotros, o sea, los que hemos recibido la salvación, dice, no aprendisteis así a Cristo. ¿Y por qué tengo que aprender así a Cristo? Porque somos hechura suya en Cristo Jesús. Y si somos hechura suya en Cristo Jesús, se entiende que nosotros debemos aprender a Cristo a vivir en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos decir, somos cristianos, vengo a la iglesia, acepto la salvación por fe, sé que es por gracia, sé que yo era un pecador y que no había mérito en mí, pero yo sigo con las mismas actitudes, pero yo sigo con las mismas decisiones. O algo que sucede, y digo, es triste, no entiendo, no tengo hecho un estudio al respecto de por qué sucede o no este tipo de cosas. Más bien yo creo que hay una explicación diferente al hecho de que las personas que vienen a la iglesia, asistimos fielmente, inclusive los que son esporádicamente, es peor todavía, ¿no es cierto? Entonces que asistimos fielmente, aceptamos la salvación por gracia y que estábamos muertos en delitos y pecados y que etcétera, 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 ¿sí? Todavía se sienten muy, pero muy inquietos por su vida pasada. Entonces digo, eso es terrible, ¿no es cierto? Entonces le decía, ¿por qué? No tengo explicación. ¿Por qué la gente todavía anhela la vida pasada? ¿Por qué da 2 pasos hacia adelante y retrocede 3 muchas veces? ¿Por qué parece que se compromete en un propósito espiritual, en querer agradarle a Dios y a la vuelta de la esquina retrocede, se golpea y retrocede para perdición? O retrocede a revolcarse como el puerco en el cieno, dice, o a volver a comer. Me parece un poquito fuerte esto, pero la Biblia lo menciona, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué les atrae todavía la vida pasada? ¿No la hemos superado? ¿No nos hemos dejado moldear? ¿Le seguimos prestando más atención al mundo que a las cosas de Dios? Cuando uno presta mucha atención a algo, se ve atraído por ese algo, ¿sí? Por darle un ejemplo de lo más simple, ¿sí? Cuando uno anda a pie, ahora no es muy común, ahora creo que hay facilidades inclusive mayores a las que había antes, o a lo mejor antes había más responsabilidad en cuanto a tomar una decisión de adquirir un vehículo, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahora no, ahora hay facilidades de vehículos nuevos, de usados, etcétera, etcétera. Y cuando uno anda a pie y dice, yo quisiera solo un carrito así, un pequeñito, algo que solucione los grandes problemas que se ocasionan por no tener el carro, ¿no? Yo recuerdo claramente cuando me cogían esos aguaceros con la familia, mis hijos pequeños, o a veces unos soles interminables y el bus no pasaba en largos minutos y cuando venía tan lleno que se pasaba, ahí yo decía, ay, si tuviera un carrito. Y si yo comienzo a prestar mucha atención a los carros, ya no solo al carrito que yo pensaba que me soluciona el problema, que me satisface las necesidades del momento, y comienzo a prestar atención, y comienzo a ver ya vehículos de alta gama, y me comienzo a enterar de eso, pierdo la perspectiva, ¿no es cierto? Y me voy a olvidar que tengo piernas, que tengo salud, que tengo vida, que tengo para comer, que tengo un techo, y porque me he enfocado demasiado en algo que le estoy dando mucha atención. A veces le doy hasta la exclusividad en mi atención. Entonces, eso me distrae, ¿sí? Y me atrae. De tal manera que si yo soy cristiano y digo, no, yo he obtenido lo más grande, el milagro más grande de la vida, se llama la salvación. Es un milagro que Dios lo da a todo mundo. Yo no tengo explicación para decir, ¿por qué Jesús en una multitud en que todo el mundo le apretaba, sintió que salió poder de sí y fue sanada una mujer de flujo de sangre de 12 años atrás con esa enfermedad? ¿Sí? ¿Y por qué le sana a ella y no le sana al resto? Es que ella se acercó con fe. ¿Y quién me dice a mí que del resto de la multitud no había gente que también tenga fe? Entonces no tengo explicación. A veces venían multitudes de enfermos, endemoniados y todos eran sanados, dice la palabra. Pero había otras veces en las que no, en que venían muchos y eran pocos los beneficiarios de los milagros de Dios. Pero hay un milagro que Dios no le restringe, no
no le evita a nadie, que es el milagro de la salvación. Y es el único milagro que amerita un acto de voluntad propia, que es aceptar, es creer, es tener fe en Jesucristo. Y si nosotros recibimos ese milagro maravilloso de la salvación, ¿sí? ¿Por qué seguimos mirando al mundo? ¿Por qué nos sigue atrayendo el mundo? ¿Por qué preferimos mantener las antiguas amistades, los antiguos hábitos, las antiguas costumbres y mantenernos en las antiguas decisiones que nos traían dolor, quebranto y nos hacían pecaminosos, etcétera, etcétera? ¿Por qué no nos dejamos moldear por las divinas manos del alfarero, que este barro sea transformado para que calcemos dentro del plan de Dios? Entonces, cuando esto no sucede, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros dejamos que Dios obre, cuando nos vamos alejando de las amistades malas, porque hay muchas amistades malas, o hubieron, digo, en mi vida muchas amistades malas en mi entorno, y pues simplemente las fui dejando, me fui alejando. ¿Sí? Y no es que he odiado a esa gente, no, más bien me da pena. Me da pena que sigan en sus concupiscencias, en sus borracheras, en sus mentiras, en sus irresponsabilidades. Me da pena, porque ni son felices ni hacen felices a su entorno. Pero yo mantengo distancia. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el mismo camino, ya no estamos en la misma senda, ya no estamos en el mismo sentir. Mi esencia ha cambiado. ¿Por qué? Porque fui salvado por Cristo Jesús. Por eso nos dice aquí, en el libro de Efesios 4:20, mas vosotros no aprendisteis así a Cristo. Es decir, hay muchas cosas que nosotros estamos padeciendo hoy en día porque no terminamos de aprender las lecciones que Cristo nos está dando, porque no terminamos de aprender la instrucción que Cristo nos da a nuestras vidas. Y obviamente cuando uno se equivoca en la decisión, la consecuencia no se equivoca, la consecuencia es obvia, la consecuencia es lógica y es más, la consecuencia es inevitable, porque la consecuencia tiene relación directa con la decisión, con la acción tomada. Es lo que conocemos como la ley de la siembra y la cosecha. Si uno siembra una semilla de papa, lo que le va a dar es papas y muchas papas. Si uno siembra unos granitos de maíz, ¿sí? Lo que le va a dar eso son muchísimas mazorcas de maíz. Entonces hay que sembrar bien para cosechar en abundancia bien. Y por eso digo, no entiendo cómo somos cristianos, vivimos para Cristo, ¿sí? Dios quiere hacernos hechura suya en Cristo Jesús, valga la redundancia, hacernos hechura, ¿sí? Y seguimos padeciendo y seguimos lamentando las cosas que nos siguen pasando. Y le digo esto porque días atrás, quizás unas 3 semanas atrás, una persona me decía esto y me dejó muy inquieto, sumado a las distintas otras conversaciones que tengo con las personas en mi condición de pastor. Me decía, pastor, esto ha sido una constante en mi vida. ¿Sí? Alguna desgracia, alguna situación, esto ha sido una constante en mi vida. Entonces yo digo, y esa ruptura que debe haber entre mi vida pasada y la nueva, ¿cómo puede haber algo malo, perverso, hasta que algunos lo califican hasta de cadenas de maldición, ¿sí? Que era antes, cuando ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero sigo cosechando las cosas malas. Es porque a lo mejor sigo sembrando las cosas malas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y obviamente nos aclara. Dice, si en verdad, versículo 21, con atención y con reverencia, por favor, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego nos aclara, ¿no? Esta diferencia que debe haber, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué dice aquí? Dice, por favor, ¿sí? Si efectivamente hemos sido enseñados por Cristo Jesús, nosotros debemos dejar esa pasada manera de vivir, ese hombre que estaba viciado, amorfo, perverso, dañado, malintencionado, hombre y mujer me refiero, ¿no? Que teníamos esas conductas, que nos gozábamos en el pecado, que nos deleitábamos en las cosas inmundas. Dice, ya, o sea, si en verdad hemos aprendido de Cristo Jesús, si en verdad somos hechura suya en Cristo Jesús, si en verdad hemos resucitado espiritualmente, si en verdad hemos obtenido esa salvación, ¿sí? Para nosotros poder hacer las obras que Dios predestinó de antemano para que las cumpliéramos, por favor, despojémonos de ese viejo hombre, porque no amerita mucha inteligencia, y menos una inteligencia espiritual, para saber que si sigo haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Las obras no cambian por arte de magia. No es que, pastor, yo estoy orando, sí, pero hay que orar, pero también hay que actuar. Entonces yo estoy orando para una prosperidad económica, pero tengo que cambiar mi vida. Dice, el que hurtaba ya no hurte más, el que mienta ya no mienta más, el que era mal hablado ya no tenga ese vocabulario inapropiado. Porque yo no puedo seguir siendo el mismo y esperando resultados diferentes. Por eso es que nos preguntamos, ¿sí? Si efectivamente somos salvos. Porque no podemos seguir acarreando las mismas consecuencias que nos duelen, que nos golpean, que nos afligen, y que de ser constantes, como le digo, me decía esta persona a mí, esto ha sido una constante en mi vida. Entonces, si es una constante en mi vida, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a declinar en la fe y le voy a hacer quedar mal a Jesucristo, y yo mismo me voy a perder la bendición, porque voy a terminar apartándome de Jesús, voy a terminar apartándome del camino, porque digo, no, pues la situación es la misma. Yo no salgo de esta pobreza, yo no salgo de esta enfermedad, yo no salgo de esta maldición, yo no salgo de este quebranto. Y claro, la otra explicación que podría existir, que jamás la aceptaríamos, es que Dios no hace nada. No, sí, Dios quiere hacer algo, pero quiere hacer primero en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que primero debemos seguir el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces dejemos que Dios trabaje, que Dios cambie, que Dios nos transforme, que Dios nos enmiende, ¿sí? Dejar que seamos hechura suya en Cristo Jesús, porque nosotros ya no hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad por Él hemos sido enseñados, eso nos aclara, eso nos insiste en que nosotros no podemos salirnos del proceso en alguna instancia. Yo no puedo solo sentirme feliz de haber recibido el milagro de la salvación y no dejar que esa salvación me cambie, me confronte en algún momento, inclusive con las cosas que están mal, y que puede ser en cualquier momento. No es que hoy, porque soy pastor y tengo, ya voy para los 34 años de cristiano, gloria a Dios, ¿no? En noviembre de este año estaré cumpliendo 34 años de cristiano. Ya cumplí el año anterior 25 años de pastor. Pero esos son datos que me alegran solo a mí, por la misericordia y el favor de Dios. Pero con esos datos, si no hay cambio en mi vida, si yo sigo viviendo mal, bueno, si sigo viviendo mal en muchos aspectos de mi vida, es porque a lo mejor sigo teniendo las mismas actitudes, los mismos hábitos, sigo sembrando mal, sigo sembrando en campo equivocado, o estoy poniendo la misma semilla esperando que lanzo una pepa de naranja esperando que me salgan choclos, y no es así. Por eso es necesario que nosotros seamos redargüidos. Ahora, en los últimos versículos que leí para ir terminando, para ir concluyendo esta charla, que hoy es una exhortación, ¿no? Es un llamado de atención con mucho amor que Dios nos hace. Hay un error cuando nosotros sacamos un texto fuera de contexto para cualquier pretexto. Eso se llama falsa doctrina. Sacar un texto fuera de contexto para cualquier pretexto. Pero cuando nosotros lo revisamos estos textos, ¿sí?
en el conjunto, como en este caso en la carta a los Efesios, toda la carta de manera integral, vamos a tener un mejor entendimiento. Dice los últimos versículos que nosotros quitemos toda ira, contienda, gritería, maledicencia, malicia. Eso tenemos que quitar. Y más bien seamos benignos, bondadosos, misericordiosos, etcétera, etcétera. Y perdonadores como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Si yo saco esos versículos últimos que son el 31 y el 32, parecería que el quitar el mal genio, el mal carácter, la ira, la contienda y la grosería que se derivan de ese tipo de conductas, me corresponde a mí, ¿no es cierto? Me corresponde a mí porque la Biblia dice, quítese. Entonces sí, en parte me corresponde a mí, pero ¿cuándo voy a poder quitar? Sí, cuando yo dejo que Dios obre en mi vida, pues. Cuando yo comienzo a poner mi mira en las cosas de arriba. Porque el versículo anterior al versículo 30, el versículo 29 específicamente, perdón, el 30, cuando yo veo lo que la Biblia me dice que en el 31 yo debo quitar. En el 30 me está diciendo que para que podamos quitar esas actitudes indebidas, inapropiadas, aborrecibles, feas, yo debo dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Pero si yo, con mis palabras, con mis decisiones, con mis pensamientos, ¿sí? Le contristo al Espíritu Santo, o sea, le hago de lado, no le tomo en cuenta el Espíritu Santo que Dios puso en mí cuando fui salvo, entonces es obvio que no voy a poder quitar, porque voy a tener la razón. O sea, yo soy mal genio, yo grito, yo insulto, yo me pongo bravo, yo no paso palabra por días, semanas y meses, y a mí nadie me puede cambiar porque así soy, así somos los fiesos, así soy desde siempre. Entonces, como yo soy así desde siempre, yo no voy a quitar esto. Así me conociste y así te aguantas. Así es, así te conocí de torpe. Pero Cristo se cruzó en nuestras vidas y Él nos otorgó la salvación. Y al darnos la salvación gratuita, inmerecidamente, a precio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también depositó en nosotros el Santo Espíritu con el cual quiso poner un sello para el día de la redención, para el día final, llamémoslo así, en donde seamos plenamente identificados. Los que tienen el sello del Espíritu Santo, levanten la mano, levantamos la mano, vengan conmigo, buenos siervos fieles. En lo poco han sido fieles, en lo mucho los pondré, entren al gozo de su Señor. La palabra no habla en plural, pero yo por ahorrarme lo hago en plural. Ese es el sello de la redención. Pero si yo al Espíritu Santo, que es Dios, que mora en mí, que es el que me va a impulsar con mucho amor a quitar todas estas actitudes inapropiadas, porque además no es una lista taxativa, es un por ejemplo de las tantas cosas que podría sacar. Podría decir también, quite de vosotros toda lujuria, toda lascivia, toda concupiscencia, toda pornografía. Quite de ustedes todo deseo de ira, de rencor, de maledicencia o de venganza. Todo eso podría decir, quítese. Entonces, si yo le saco de contexto al versículo, digo, la Biblia me dice que me quite, yo no puedo, yo no sé cómo. Claro, no puedes, no sabes cómo, ¿por qué? Porque en alguna parte del proceso nos quedamos. En alguna instancia del proceso de la salvación nos quedamos. En donde ya no dejamos que Dios moldee nuestras vidas para ser hechura suya en Cristo Jesús. Porque cuando somos hechura suya en Cristo Jesús, solitas se van esas actitudes, esas cosas. Y cojo y le grito a mi mujer y le llamo, le alzo la voz y le grito y le amenazo. Y aquí yo soy el macho de la casa, yo soy el que mando. Siempre fui así, pero ahora estoy en Cristo y me duele tanto haberlo hecho. Y me da vergüenza y le pido perdón inmediatamente. Le digo, no, mi amor, por favor, ayúdame a orar porque quiero cambiar. ¿Cómo pude haber hecho eso? Ya, ¿cómo pude haber hecho así? ¿Cómo puedo abusar de mi condición para afectar a la persona que más amo? Ese es un gran paso, el reconocimiento, pero el reconocimiento voluntario e instantáneo. Entonces ahí me doy cuenta que tengo el Espíritu Santo en mi vida, que es el sello de la redención, o sea, el sello de la salvación, porque me duele hacer lo que antes hacía, y ahí se va quitando esas malas actitudes. ¿En qué parte de la instancia del camino nos quedamos? Porque el mismo Espíritu Santo que nos ayuda con tanto amor
a quitar esas malas actitudes y a sembrar unas nuevas, buenas, como dice el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, etcétera, etcétera. ¿En qué instancia nos quedamos? ¿Somos verdaderamente salvos? ¿O simplemente cambiamos de religión, cambiamos de lugar de congregación, cambiamos de iglesia? ¿Somos verdaderamente salvos? ¿Tenemos que seguir viviendo todas las maldiciones que vivíamos antes, fruto de nuestra vida, de esa vida amorfa espiritual o muerte espiritual en la que vivíamos? Porque solo respirábamos, solo existíamos. ¿En qué instancia nos quedamos? Esta es una exhortación que Dios nos hace para que nosotros podamos enfrentar los días que vienen. Y no me refiero a los posteriores de este año, sino a los que vengan hasta la venida de Cristo Jesús. Enfrentar verdaderamente aferrados, afirmados, que nada nos aparte del Señor, que se cumpla lo que dice allá en Romanos 8, ¿no es cierto? Que ni muerte, ni vida, ni nada nos aparte del Señor. Pero para no apartarnos del Señor debemos ser verdaderamente salvos. Ya nosotros hemos aprendido de Cristo Jesús, si en verdad por Él hemos sido enseñados, si es que rendimos nuestro corazón, nuestra mente. Sigo malgeño, sigo grosero, sigo chismosa, sigo irresponsable, sigo con esas mismas cosas. Obviamente, si seguimos haciendo lo mismo, la consecuencia y el resultado va a ser el mismo. Dios no quiere que nosotros tengamos una vida de derrota. Él quiere que tengamos una vida y vida en abundancia. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó.